Hola mis estimados alumnillos. Este video es para que no me extrañen tanto y para hacer un pequeño, muy breve repaso, más que repaso, una pequeña profundización en un par de ideas que se me ocurrieron después de la clase, como para clarificar un poco algunos puntos y que la incertidumbre no sea tan aversiva. Y de paso vamos explotando este recurso de videitos para ir repasando. Entonces, déjenme ver, voy a compartir mi pantalla con ustedes para que charlemos un poquitito sobre unos temas que me quedaron en el tintero. Si ustedes pueden recordar, empezamos la clase con una gran pregunta, que era ¿qué es la psicoterapia? Y propusimos un montón de ideas y fuimos construyendo y deconstruyendo, pero básicamente ¿para qué? Para poder llegar a construir nuestra definición de psicoterapia. Y dijimos que inicialmente la psicoterapia es un encuentro entre dos o más personas para compartir puntos de vista, es decir, el terapeuta tiene un punto de vista y el paciente tiene otro, y ninguno de los dos es mejor, simplemente que el paciente viene a visitar al terapeuta porque su punto de vista no está funcionando. O al menos esa es la forma en la cual nosotros abordamos el problema de un paciente desde una visión pragmática propia del contextualismo funcional, es decir, el paciente tiene un punto de vista e inicialmente ese punto de vista no está funcionando para que el paciente tenga la vida que él quiere tener. Entonces nosotros como terapeuta le vamos a proponer otro punto de vista. Lo importante de esto también es que de acuerdo al punto de vista que nosotros tengamos como terapeuta, vamos a tener un punto de vista también sobre el sufrimiento humano. Es decir, nuestro punto de vista es una posición, un posicionamiento de carácter filosófico, podríamos decir. Es decir, es un punto de vista que nos posiciona acerca de cómo responder a preguntas tan profundas y tan básicas como ¿es real la realidad? Sería una posición ontológica. ¿Qué es verdad? Sería una posición epistemológica. ¿Y qué es el ser humano? Y por ende, ¿qué es el sufrimiento humano? Que sería una posición antropológica. Es decir, que esto va a ser el suelo, o nuestro punto de vista va a ser la base de cómo nosotros trabajemos en terapia. Es decir, nuestro punto de vista va a demarcar también nuestras reglas del juego. ¿Y cuál es nuestro punto de vista? Inicialmente dijimos que podíamos conceptualizar nuestro trabajo como terapeuta desde ciertos principios generales, como los principios evolutivos o evolucionistas, es decir, podemos plantear que la psicoterapia de una forma u otra apunta a procesos muy similares a los que se han elaborado desde la ciencia de la evolución, es decir, fundamentalmente tres: variación, selección y retención. ¿Qué sería esto? Desde una visión evolutiva o evolucionista se plantea que las especies, digamos, que hoy por hoy han sobrevivido a las presiones del ambiente, lo han hecho básicamente de acuerdo a tres principios básicos. Variación, es decir, son aquellas especies que han podido generar una mayor variabilidad en su repertorio de acción y en su repertorio eh, conductual, por decirlo de alguna manera, frente frente a las variadas presiones que el entorno, que el contexto fue ejerciendo sobre ella, es decir, puede responder de forma más creativa a las presiones del ambiente. Así diríamos que una especie que tenía una mayor variabilidad en su repertorio puede haber sido una especie a la cual, que pudo responder mejor a las presiones del entorno. Asimismo, el principio de selección apunta o postula que aquellos caracteres que mejor se adecúen para responder a las presiones del entorno van a ser aquellos que van a sobrevivir. Así, por ejemplo, podríamos pensar en el cuello largo de las jirafas o en nuestro pulgar, es decir, son rasgos que permanecieron en nuestro repertorio ya que permitieron responder mejor a las presiones del ambiente. Es decir, que las presiones del ambiente seleccionan de alguna manera aquellos rasgos que van a sobrevivir en la especie. Y la retención apunta básicamente a la posibilidad de poder transmitir estos rasgos que han sido seleccionados a partir de nuestra variada o de nuestro variado repertorio conductual. La retención apunta a que estos puedan ser transmitidos a nuestra progenie, es decir,
de forma tal de que nuestros hijos, en este caso, puedan contar con esos rasgos que fueron seleccionados de nuestro repertorio, y eso obviamente facilita su supervivencia. Esos serían los tres rasgos, perdón, los tres principios propios o propuestos desde la ciencia evolutiva, es decir, las especies o la supervivencia de ciertas especies, incluido el hombre, puede ser explicada a partir de estos tres principios, es decir, la variación en el repertorio, la selección de aquellos que permitan responder mejor a las presiones del ambiente, y la retención o la posibilidad de poder transmitir estos rasgos a otras especies. Suena raro, ya lo sé, pero uno podría pensar en la psicoterapia también desde este punto de vista, es decir, pensar que la conducta humana es fluida y variada, es decir, no hay dos conductas topográficas exactamente iguales, digamos. La conducta de un organismo varía constantemente, respondiendo obviamente a las diferentes influencias del ambiente. Podríamos pensar que las consecuencias del ambiente o de nuestros comportamientos actúan sobre nuestro repertorio de conducta de forma tal que algunas conductas se encuentran con mejores consecuencias que otras, es decir, algunas conductas van a ser reforzadas mientras que otras no. Es decir que el repertorio con el cual cuenta un ser humano está demarcado inicialmente por una selección filogenética o de la especie y secundariamente por las presiones ontogenéticas o la de nuestra historia de aprendizaje, mediante la cual vamos dando forma a nuestro repertorio de comportamiento a partir de las consecuencias que nuestro comportamiento tiene desde el ambiente. Entonces esas conductas que se integraron en nuestro repertorio por haber sido reforzadas son transmitidas a través de ciclos vitales para otras personas, a través de prácticas simbólicas y de prácticas culturales. Dicho así, uno podría pensar entonces cómo trasladamos esta idea a la psicoterapia. Inicialmente pensaríamos en la ciencia de la conducta como una ciencia evolutiva, es decir, es una ciencia evolutiva aplicada a la conducta, y nuestro axioma básico es que las consecuencias del ambiente y la influencia del contexto es lo que explica la selección de ciertos rasgos biológicos y culturales. Obviamente que este punto de vista va a demarcar nuestra forma de conceptualizar la salud mental, de alguna manera, y la enfermedad. Desde este punto de vista les voy adelantando que podremos pensar que un problema psicológico no es otra cosa que un repertorio estrecho de comportamientos con poca variabilidad, la ausencia de algún criterio para poder seleccionar los comportamientos que mejor respondan a la demanda del ambiente, o las dificultades en poder transmitir estas prácticas o de poder, digamos, practicar estos repertorios de forma tal que se afiancen en nuestro comportamiento. Como yo les dije, los supuestos que nosotros tengamos a nuestro punto de vista van a demarcar nuestro trabajo también en la psicoterapia. Si nosotros partimos de un enfoque más evolucionista, basado en la ciencia evolutiva, partiríamos de la idea o del supuesto de que las conductas, adaptativas o no, son siempre aprendidas. Es decir, aprendidas en el sentido de que son integradas a nuestro repertorio a partir de las interacciones que tenemos con nuestro ambiente. Asumiríamos que los contextos de influencia del comportamiento son múltiples, por lo cual los tratamientos tienen que ser multidimensionales. Y el abordaje de los problemas psicológicos tiene que ser amplio y contemplando todos los contextos que influyen en el comportamiento y que influyen en el comportamiento. Asimismo, diríamos que los comportamientos problemáticos del ser humano, o los problemas psicológicos, están influidos por variables antecedentes, pero sobre todo por sus consecuencias. ¿Recuerdan el criterio de selección? Aquellos comportamientos problemáticos que la persona tiene en su repertorio, los tiene porque en algún momento sirvieron para algo o porque las consecuencias de esos comportamientos reforzaron esos comportamientos en determinados contextos significativos en la historia de aprendizaje de la persona. Entonces, volviendo a lo que veníamos diciendo, la psicopatología, ¿qué sería para nosotros? Sería la rigidez, es decir, la imposibilidad de incorporar nuevos repertorios a nuestro repertorio de comportamiento, y el estrechamiento del repertorio, es decir, tenemos poca forma de responder a diferentes demandas del contexto,
y dificultades para incorporar nuevas formas de responder, a veces debido a la predominancia de un control aversivo del comportamiento, es decir, sería un comportamiento guiado por funciones más de evitación, y a la excesiva regulación verbal. Eso se hace un poco complejo, después vamos a avanzar, pero por lo pronto piensen que esta rigidez, este estrechamiento, se debe a que predominan las funciones de escape, piensen en una persona que no sale de su casa para no sentir vergüenza, y que predomina una regulación rígida en términos cognitivos o verbales, de forma tal de que persistimos en forma, o tenemos una rigidez y una persistencia inefectiva en cursos de acción, aun cuando las consecuencias de nuestro comportamiento no son las esperadas. Es decir, la famosa necedad neurótica. Y la psicoterapia sería nada más y nada menos que una estrategia destinada al aumento de la variabilidad de respuesta frente al contexto, para ampliar nuestro repertorio, y obviamente tendría también como objetivo dotar a la persona de un criterio de selección de comportamientos que no sea necesariamente evitar aversivos. Entonces, la psicoterapia, con sus tres fases de evaluación, generación alternativa y generalización y mantenimiento, estaría basada en una cosmovisión, en una idea acerca de qué es el sufrimiento humano, que va a derivar también, obviamente, y va a impactar en la teoría con la cual vamos a trabajar, y sin duda en la técnica. Entonces, repasando, dijimos que el punto de vista desde el cual nosotros partamos, o nuestra posición filosófica frente a la ontología, la epistemología y la antropología, o nuestra posición antropológica, ontológica y epistemológica, va a demarcar obviamente el para qué de nuestras intervenciones psicológicas. Voy a adelantar un poquitito esto, después lo vamos a trabajar durante 3 años más o menos, pero vamos a partir de esto, digamos. Skinner sostenía que un mayor awareness de todo aquello que influye en nuestro comportamiento nos da la posibilidad de una mayor influencia sobre el comportamiento. Dicho de otra manera, un mayor awareness sobre todo lo que influye en nuestro comportamiento es una posibilidad de ampliación de nuestro repertorio frente a la demanda del contexto. Es por ello que, sin duda, uno de los objetivos de la terapia, que tiene como propósito último aumentar el repertorio de comportamiento, va a ser un mayor awareness de todo aquello que influye en nuestro comportamiento. Es decir, que frente a un paciente que dice no sé por qué hago lo que hago, la psicoterapia va a intentar generar un contexto donde el paciente pueda aprender a notar todo aquello que influye en su comportamiento. Y de esa forma, él va a ser capaz de influir en su comportamiento, generando nuevas respuestas y ampliando su repertorio frente a la demanda del ambiente. Frente a un paciente que dice no sé si está bien lo que hago, la psicoterapia va a dotar de un criterio de selección de comportamientos que no tenga que ver necesariamente con bien o mal o con reglas inefectivas, sino en nuestro caso, que trabajamos con un enfoque neopragmatista, ese bien va a tener que ver básicamente con la efectividad de lo que hacemos, lo que después vamos a llamar verdad pragmática. Y finalmente, un paciente que viene nos dice no sé cómo hacer para salir de este pozo, vamos a trabajar a veces para entrenar habilidades, es decir, directamente ampliando el repertorio del comportamiento en forma directa en nuestro paciente. De esta manera, desde una visión evolutiva de la psicoterapia, el psicoterapeuta va a tener 3 objetivos fundamentales. Entrenar al paciente que pueda notar los contextos que influyen en su comportamiento, de forma tal que se va a ampliar el repertorio de comportamientos. Dotar al paciente de un criterio que le permite evaluar la efectividad de lo que hace, es decir, asumir una verdad pragmática, que sería un nuevo criterio de selección. Y finalmente, entrenar habilidades, que también es una práctica en la retención de repertorios. Es decir, aquí tienen los 3 objetivos de la psicoterapia. Obviamente que esto implica también un entrenamiento en nosotros como habilidades, como terapeutas. Entonces nosotros también vamos a tener que entrenarnos en una mayor sensibilidad contextual, en un criterio de verdad pragmática, y sin duda vamos a tener que entrenarnos en habilidades, que van a ser fundamentalmente 3. Un entrenamiento teórico, es decir, nos vamos a posicionar como analistas del comportamiento. Un entrenamiento experiencial, nos vamos a posicionar como pacientes. Y un entrenamiento de habilidades en donde sí nos vamos a posicionar como terapeutas. Recuerden que la forma de entrenar esto implica no solamente un entrenamiento, bueno, ahora vuelvo.
implica no necesariamente un entrenamiento teórico, sino un entrenamiento en gran medida experiencial. Eso sería más o menos todo, mis estimados. Espero que este video les sirva y si les genera más confusión, bueno, les pido disculpas. Creo que la confusión también va a ser parte del curso, como ya hablamos. Pero bueno, quedo abierto a cualquier comentario, idea, feedback positivo o negativo para ver cómo les sentó este video. Abrazo grande y nos vemos pronto.